Vemos aquí, esta función devuelve un valor booleano indicando si la petición es Ajax o no. Solo se asegura un correcto funcionamiento con las peticiones realizadas por las librerías Prototype, MonoTools y jQuery. Lo raro aquí es que no acepta la librería AngularJS. Recordemos que Angular está desarrollado por el gigante Google y es raro que Symfony en este caso no garantice, digamos, soporte a esta librería tan famosa. Veamos qué es lo que está pasando. Cuando nosotros realizamos una petición Ajax usando la librería de jQuery, aparte de especificar si la petición se va a realizar de forma asincrónica, debemos especificar el método que va a ser en este caso POST. Recordemos que vamos según la Wikipedia. En el header de una petición HTTP, aquí no aparece el content type, pero muy bien podemos especificarle el tipo de contenido. Si vamos a realizar una petición con el método POST, nosotros podemos enviar datos para que sean procesados por el recurso identificado. Entonces, si vamos a enviar datos aquí abajo, recordemos que este es el header y este es el contenido, ¿no?, de la petición HTTP. Aquí podemos indicar, en este caso, la respuesta que está dando el servidor es que el contenido es de tipo text HTML, un XML tradicional. Pero también en una petición HTTP nosotros podemos especificar el tipo de contenido. Eso es precisamente lo que se está haciendo aquí en la petición Ajax que estamos realizando con jQuery. El tipo de datos es JSON. Si todo sale bien, vamos a imprimir en pantalla en la consola del navegador el response, y si nos lanza un error, entonces imprimimos los datos del error. La URL del recurso la estamos pintando con Twig. En este caso le estamos diciendo a Twig que nos pinte la URL Ajax-Data. Entonces, en la estructura de nuestra aplicación Symfony, en la ruta hemos creado esa nueva ruta, ¿no? Va a llamar al controlador de for a la acción setData. Los requerimientos son que sea de tipo POST y el formato tiene que ser JSON. Luego, yendo al controlador de for controller, vamos a comentar esta línea de aquí y vamos a comentar esta línea de aquí. Vamos a recibir el request que va a hacer el cliente. Nótese, para poder crear esta variable o este objeto request tenemos que llamarla aquí. Entonces obtenemos el request, luego obtenemos el usuario, ¿no? Obtenemos texto y seguidamente retornamos ese array como una respuesta de JSON o un JSON response. Fíjese que aquí está sucediendo algo extraño. Dentro de usuario, nosotros hemos especificado en la vista, ¿sí?, que le estamos enviando unos datos. Estos datos no son los tradicionales que uno envía. Por ejemplo, en usuario vamos a meter una variable que se llame usuario, ¿no?, que la obtenemos con jQuery de un campo que va a colocar el cliente o la persona, la va a colocar aquí, tarará, ¿no? La estamos obteniendo con jQuery y lo podemos imprimir aquí. Esta es la forma tradicional de enviar datos, pero nosotros también podemos enviar dentro de una variable de estas u otro objeto de JSON. O sea, no un string, ni un float, ni un entero, sino un objeto de JSON que a su vez puede tener más variables internamente y así indefinidamente. Es decir, que aquí en el controlador estamos recibiendo a usuario. Aquí cuando decimos get usuario, esto debería ser un objeto JSON, pero PHP no trabaja con objetos de JSON, trabaja con objetos del objeto array, ¿no?, como todo lo conocemos. Esto quiere decir que get en este caso debería identificar automáticamente si usuario es un booleano o un string, o en todo caso algo más abstracto como un objeto, y convertirlo, si es un objeto más complejo, entonces debería convertirlo en un array.
De ahí que utilicemos JSON Response. Ojo, lo llamamos aquí JSON Response. O tenemos JSON Response para convertir este array en un objeto de JSON en la cabecera, en el header del response. Indicamos con 200 que está ok y indicamos que el tipo de contenido que vamos a enviar es un objeto de JSON. Si nosotros guardamos esto va a tardar un pelito porque lo estoy trabajando directamente desde el servidor, desde la web. Vamos a decirle guardar. Está fallando porque vamos a recargar aquí. Que nada que recargamos, creo que sí podemos guardar porque ya se actualizó la actualización. Guardamos este también. Y si recargamos aquí, entonces yo tengo asignada estos campos para utilizarlos con Angular y esto con jQuery. jQuery va a decir hola mundo. Si le damos clic, entonces vemos que nos lanza un error, qué raro. Recargamos nuevamente. Vamos a decirle aquí bla bla bla. Nos lanza un error. Ok, ya. El error es porque obviamente estamos tratando de hacer un flush. Vamos a subir esto. Estamos obteniendo en usuario un objeto, un array, y a ese le estamos haciendo un flush. Estamos persistiendo y le estamos haciendo un flush. Obviamente eso no es posible porque el campo usuario está creado en la base de datos como que va a aceptar un texto o algo así. No sé, no recuerdo cómo lo he configurado. Vamos a guardar nuevamente y imprimimos nuevamente. Entonces aquí jQuery va a decir hola mundo. Le damos hacemos la petición, vemos que se ha solicitado la petición y aquí obviamente usuario nos ha retornado un objeto y texto como un string, porque así es como lo hemos configurado aquí en la vista. Ok, es un objeto usuario y texto. En este caso lo estamos obteniendo texto como una entrada del cliente. Esto ha funcionado perfectamente. Aquí obviamente Symfony se ha encargado de hacer la abstracción de convertir esto en un array automáticamente. Ok, ¿qué pasa con Angular? Bueno, en Angular hemos configurado nuestra aplicación que se llama Chatex, ¿sí? Chatex. Con la directiva Chatex hemos creado en este div un controlador, se llama server controller, y hemos cargado el servicio HTTP. Aparte de cargar el scope, hemos creado una función add_post que va a actuar cuando demos clic en esta directiva click. Se va a ejecutar esa función newPost. Llamamos al servicio HTTP dentro de la función. Recordemos que generalmente hacemos esto, HTTP post, o a veces la llamamos con jet, ¿sí? En este caso vamos a configurarla completamente con un objeto de JSON. En el objeto de JSON vamos a indicar el método de envío, la URL que la vamos a pintar con tweet. En este caso fíjese que estamos trabajando con dos frameworks que serían Angular, por lo tanto Angular y Tweet. Entonces he configurado Tweet para que en vez de reconocer las dobles llaves, reconozca los dobles corchetes. Entonces pintamos aquí la URL. En el encabezado de la petición HTTP indicamos el tipo de contenido que va a ser JSON. Y en la data enviamos nuevamente un objeto de JSON. No enviamos los tradicionales datos, sino que un objeto de JSON. Si todo sale bien, imprimimos los datos. Y si sale algo más, entonces lo imprimimos los datos en la consola del navegador. Entonces, si nosotros tratamos de hacer esto, nos vamos aquí y recargamos.
no hace falta recargar, no sé para qué lo estoy recargando. Entonces digamos aquí que Angular JS como usuario, y aquí vamos a escribir un hola mundo y le decimos enviar. Entonces lo primero que notamos es un null en usuario y un null en texto. ¿Qué pasa? Que en el request de la petición HTTP no está agarrando nada del usuario ni el texto. Si nosotros obviamente bajamos el response y hacemos un flux con datos de tipo null, obviamente eso nos va a dar un error. Si le decimos enviar, entonces nos va a dar un error, y seguido del error, como lo hemos solicitado, nos ha pintado un error. Y por aquí podemos ver en los datos que hay un error en la línea 53. El ORM, cuando hacemos flush, ocurre el error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Symfony al parecer no está, o el desgraciado de Angular no nos está codificando bien el header, no nos está construyendo bien la petición HTTP, siendo una librería de Google, y eso es lo extraño. Entonces, ¿qué pasa? Existen trucos raros, trucos que bueno, uno lo puede encontrar en internet. Esta no es ni la cuarta parte del número de pestañas que tuve que abrir para poder encontrar una respuesta. Tuve que directamente copiar esta línea la tuve que copiar y pegarla aquí, y después poner Symfony 2 y Angular para, por suertudo, encontrar esta página donde este señor da la pista y la solución. Pues hay que aplicar un JSON de code. De hecho, ya en GitHub hay una solución para este problema. Uno lo puede instalar como un bundle, ¿no? No lo puede instalar como lo puede instalar con Composer. Aquí en el ejemplo uno hace una petición, uno puede enviar estos datos en JSON y la puedes recuperar nuevamente en tu controlador de Symfony directamente con Jet. Entonces, si nosotros revisamos la clase que se ha creado para resolver este problema y la analizamos bien, vamos a ver que al final de cuentas lo que hace es aplicar un JSON de code, agarra el contenido y le aplica esa transformación. Entonces ese truco es el que se ha hecho aquí. Le quitamos data, vamos a guardar aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, del request agarramos el contenido. Recordemos que el contenido en una petición a HTTP, el contenido viene después de la cabecera del header, ¿no? En este caso, como se lo estamos indicando con Angular, en Angular le estamos indicando que el contenido es objeto de JSON. Obviamente aquí se puede ver que es un objeto de JSON porque dentro de esta variable estamos metiendo un objeto de JSON. Entonces cogemos el contenido, que es un objeto de JSON, y lo decodificamos. ¿Qué quiere decir esta decodificación? Que la vamos a convertir en un array. Luego ese array lo vamos a retornar nuevamente, lo vamos a convertir en un objeto de JSON para responderlo al cliente. Y esto está guardado. Entonces si nos vamos aquí, ¿dónde está el perol ese? Aquí está. Entonces si nos vamos aquí, nos lanzó este error, y si le damos a enviar nuevamente no debería dar ningún error. Ahí está. Usuario, obtenemos un objeto de JSON, y en texto tenemos un string. Es triste realmente que uno tenga que estar usando todo este poco de técnicas raras, por lo menos instalando bundles, como por ejemplo este bundle se llama Symfony JSON Request Transformer, para una librería tan famosa como AngularJS, y para que tenga compatibilidad con Symfony en este caso. Ojalá algún ingeniero de Google que sepa español y ve este video pueda
solucionar ese problema y que Angular se ajuste a los estándares de Symfony, ya que Symfony es el framework más robusto del mercado.